una suerte también de injerencia por parte del órgano ejecutivo cuando hace una designación en ese marco. Y bueno, se ha hablado de lo que es la interpretación de la Constitución. Lo que pasa es que en Bolivia, lamentablemente, tenemos una multiplicidad de normas jurídicas, una Constitución con un amplio catálogo de derechos humanos fundamentales y garantías, pero muy pocas de ellas se cumplen. En otros países tienen un restringido número de normas jurídicas, una constitución probablemente más corta en el marco de los derechos humanos, pero que sí se cumplen. Y eso depende, como decía la hermana, de nuestras autoridades. Nuestras autoridades tienen que cumplir con la Constitución, la norma suprema del Estado boliviano. Y en ese punto está pues precisamente la interpretación. ¿Cómo interpretamos la Constitución? El intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional, el primero que debería interpretar adecuadamente la norma suprema y respetarla, ¿verdad? Entonces, en el marco de la interpretación se decía en este panel que de alguna manera se politizan las resoluciones emanadas del Tribunal Constitucional en función a quién ejerce, ¿no?, el poder. Se maneja de manera discrecional esas interpretaciones y se desnaturaliza lo que debería ser una interpretación real de la norma suprema de la Constitución. Y quiero terminar esta parte incidiendo en lo que decía uno de los que había algunos compañeros que habían hecho una pregunta, ¿no? La Declaración de los Derechos Humanos establece claramente que en una sociedad en la que no existe, decía él, garantía de derechos, ¿verdad?, para garantizar la progresividad de los derechos humanos, ¿no? Ahora bien, como saben, hay 2 vías para reformar la Constitución del Estado que están establecidas en el 411 de la Constitución. Por un lado, la reforma parcial, que tiene que ver con cuestiones de texto, cuestiones, digamos, que no afecten las facultades regulares del Estado, que es un poder constituido, mientras que aquellas modificaciones, como las que planteaba uno de los partidistas, hablar, por ejemplo, de cadena perpetua, que ya involucra un cambio fundamental a cómo percibimos el Estado, hoy especialmente de elección de autoridades, y plantear nuevamente que este procedimiento se haga a partir de la designación de 2 tercios de la Asamblea Legislativa. Pero no es que le devuelva a la Asamblea este rol, ¿no?, de hacer la elección 16 años, debido a diversos factores, como primero los estructurales que hacen a la Administración de Justicia. No se ha podido efectivizar al 100% el rol del Tribunal Agroambiental, pero existen avances importantes que se están dando los últimos tiempos en cuanto a palos, en cuanto a políticas. De hecho, en unas 2 semanas nos vamos a presentar en la sociedad civil un informe sobre el estado de la justicia, donde hemos relevado algunos de estos avances. Entonces, nos parece importante que esta reforma más bien refuerce el rol del Tribunal Agroambiental, ¿no? Estableciendo estas salvaguardas en los artículos 187 y 194. Algo que también me parece muy importante de destacar es este requisito, ¿no?, estas salvaguardas que le ponen para que exista mayor independencia en las autoridades, que en el certificado de no militancia, o sea, cualquier persona que postule a estos cargos judiciales al Tribunal Constitucional, al menos tenga 10 años de no pertenecer a ningún partido político. Esto es muy importante, ¿no?, porque elimina esta práctica que se ha dado de renunciar para tener el certificado de no militancia y presentarse a los cargos, pero además también va a evitar que algunas profesionales que han ejercido, digamos, cargos de confianza puedan participar, ¿no?, como decía, renunciar y participar de los procedimientos, lo que es una salvaguarda para la independencia, frente sobre todo a la población. Además, como ya había mencionado, me parece interesante que las modificaciones del artículo 183, 195 y 200 establezcan parámetros que prohíban expresamente las prórrogas o extensiones de mandato, porque creemos, bueno, todos sabemos que esto ya responde a cuestiones que se han dado en la práctica. Algunas observaciones, sí. En el artículo 195, cuando hablamos del Consejo de la Magistratura, es positivo que establezcan en el texto que se va a dar prioridad
al momento de ingresar y de nombrar a jueces que ingresen en carrera, se va a priorizar ver el ingresado de la Escuela de Jueces del Estado. Y se establece, pero que pues, con prioridad inicial de ocupar los fórmulas profesionales cuando no existen los cupos. Me parece que o sea, que habría que repensar un poco más esta reforma porque es evidente que la vía idónea para que los jueces y las jueces ingresen en carrera es la escuela de jueces, ¿no? Y en consonancia con esto, pues debo afirmar que hay una mesa permanente que está funcionando desde el principio de año, donde están las cabezas de las instancias del órgano judicial, y me refiero al Supremo, Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y la DIGE, que está apostando a eso, ¿no? A diversos cambios, y entre ellos, uno de ellos es que solamente se nombren a jueces que hayan egresado de la escuela de jueces, ya que cuentan, ¿no?, con un procedimiento amplio de formación, de capacitación. Entonces, pero habría que repensar un poco más. Lo ideal sería apostar a eso, ¿no? Y este tipo de reformas que se están promoviendo también van a ser parte del paquete que promueve las reformas a la ley 025, que también va a seguir el cambio de la asamblea en la Cámara. Hay algunos temas que no están mencionados, que bueno, ahí tengo una duda, no sé si corresponden a esta reforma, dentro de esta reforma constitucional, pero que sin duda son importantes de tomar en cuenta, ¿no? La primera es repensar sobre la posibilidad de una renovación parcial de las Cortes, ¿no? Esto es importante, ¿no? Se cambia la totalidad de las autoridades en un solo proceso para sostener la experiencia acumulada. Pero además esto va también acorde a lo que ha dicho la opinión consultiva de la Corte IDH 28 grado 2021, es la opinión sobre la reelección, donde nos dice que cuando hay una renovación parcial de las Cortes, eso las hace más vulnerables a presiones políticas o cambios conforme a los ciclos de gobierno. También es importante abordar el presupuesto mínimo del sector justicia, ¿no? Esta ya es una recomendación reiterada de organismos internacionales, de la propia sociedad civil, del órgano judicial en las propuestas legislativas que ha presentado, de algunos partidos políticos que han estado en la contienda. O sea, no vamos a poder tener una justicia independiente jamás, ni vamos a poder tener ninguna reforma mientras el sector justicia no cuente con un presupuesto suficiente para materializar las políticas públicas, el acceso a la justicia, pero además dejar de depender del órgano ejecutivo cuando quiera, digamos, formular cambios. Entonces, esto es vital. Si pudiera venir de una reforma constitucional o sin duda de una ley, esto ya es algo que tenemos que discutir, pero de hecho es uno de los principales puntos pendientes. Y finalmente, una vez que se apruebe esta reforma, creo que va a ser importante, aunque el trabajo no se va a que la ciudadanía puede emitir su voto de que esta reforma quiera vigencia, no se va a votar en la promulgación de la ley, ¿no?, sino en el referéndum. Una vez que se desarrolla un referéndum, en el proceso de la ciudadanía tiene que conocer cuáles van a ser estos cambios, tiene que conocer sus bondades, tiene que conocer, digamos, los diagnósticos, en qué se ha basado. Esto es algo muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, generalmente en estos tipos de reformas, la ciudadanía tiene preguntas y las preguntas tienen tiempo y entonces muchas veces no sabemos por qué están haciendo votar. Entonces va a ser importante que se prevea toda una logística, toda una política que garantice el acceso a la información. Y yo quedo ahí. Muchas gracias.